Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La fina lluvia de septiembre caía sobre la avenida de la Reforma mientras Roberto Almagro observaba la ciudad a través de las ventanas de su oficina en el 23º piso. Ciudad de México pulsaba allá abajo, indiferente a los dilemas de un hombre que había construido un imperio inmobiliario con sus propias manos. A sus 47 años, Roberto era reconocido como uno de los empresarios más influyentes del sector, dueño de una constructora que había erigido algunos de los edificios más emblemáticos de la capital mexicana. Pero aquella tarde lluviosa, algo pesaba en su pecho como nunca antes. Hacía 3 años que Mariana se había ido. 3 años desde que el cáncer se había llevado a su esposa, dejándolo solo con Julia, que en aquel entonces tenía solo 15 años. El dolor de la pérdida había sido devastador. Roberto se sumergió en el trabajo como forma de escape, construyendo cada vez más, expandiendo negocios, firmando contratos. Era su manera de lidiar con el vacío. Julia, por su parte, se convirtió en una joven callada que pasaba horas encerrada en su habitación con sus libros y cuadernos de dibujo. Padre e hija compartían la misma casa, pero vivían en mundos separados, cada uno llevando su propio dolor en silencio. Fue en ese contexto de soledad compartida que Beatriz Méndez entró en sus vidas. Se conocieron en un evento benéfico en el Museo Nacional de Antropología. Beatriz era todo lo que Roberto no esperaba encontrar en ese momento. Elegante, articulada, con una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Ella trabajaba como curadora de arte, tenía 38 años y una historia de vida aparentemente impecable. Conversaron sobre arquitectura, sobre la ciudad, sobre sueños y nuevos comienzos. Roberto sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, la posibilidad de volver a vivir. En los meses siguientes, la relación floreció. Beatriz era atenta, interesada, siempre presente. Escuchaba a Roberto hablar sobre sus proyectos con un interés genuino, ofrecía consejos perspicaces y poco a poco fue llenando el espacio vacío que Mariana había dejado. Después de 1 año de noviazgo, Roberto le pidió matrimonio a Beatriz. Ella aceptó con lágrimas en los ojos y un abrazo apretado que parecía sincero. Julia, sin embargo, no compartía el entusiasmo de su padre. Desde el primer encuentro con Beatriz, la joven sintió algo extraño. No era solo el celo natural de una hija que veía a otra mujer ocupando el lugar de su madre. Era algo más profundo, una intuición que la incomodaba. Beatriz era demasiado amable cuando Roberto estaba cerca, pero sus ojos cambiaban cuando se quedaban a solas. No había agresividad, pero sí una frialdad calculada, una distancia que contradecía las sonrisas públicas. La boda se celebró en una ceremonia íntima en la colonia Roma. Pocos invitados, muchas flores, promesas de un nuevo comienzo. Roberto sonreía como no lo hacía desde hacía años. Julia usaba un vestido azul claro y forzaba una sonrisa educada cada vez que alguien felicitaba a la nueva familia. Nadie percibió el nudo en su corazón. El cambio fue sutil, casi imperceptible al principio. Beatriz asumió gradualmente el control de la casa, reorganizó la decoración, cambió muebles, contrató nuevos empleados. Todo con el aval de Roberto, que veía en aquello una señal de renovación. Doña Celia, la ama de llaves que trabajaba con la familia desde hacía más de 15 años, fue la primera en notar que algo era diferente. Beatriz trataba a los empleados con una educación fría, mantenía todo bajo control absoluto y rara vez permitía que doña Celia se acercara a Julia como antes. Julia empezó a notar cambios más concretos. Las conversaciones con su padre, que antes ocurrían naturalmente durante el desayuno o al final de la tarde, ahora eran interrumpidas por Beatriz con alguna urgencia inventada. Los fines de semana que solían estar reservados para padre e hija se transformaron en interminables compromisos sociales. Beatriz siempre tenía una cena importante, una vernissage, un evento benéfico. Roberto, queriendo complacer a su nueva esposa, aceptaba todo sin cuestionar. La joven intentó hablar con su
padre algunas veces. Una noche, después de una cena particularmente tensa, lo esperó en su estudio dentro de casa. Roberto entró cansado, aflojándose la corbata, y encontró a Julia sentada en el sillón de cuero. «Papá, necesitamos hablar», dijo ella, con una voz cargada de una seriedad que no correspondía a sus 18 años. Roberto se sentó detrás del escritorio, preocupado. «Claro, hija. ¿Ha pasado algo?» Julia dudó. ¿Cómo poner en palabras algo que era más sensación que hecho? «Siento que nos estamos distanciando. Siempre estás ocupado, siempre con compromisos. Apenas nos vemos ya». Roberto suspiró, pasándose la mano por el cabello canoso. «Julia, sé que he trabajado mucho, pero es una fase. El proyecto de la zona sur me está consumiendo todo el tiempo. Tan pronto como pase, prometo que nos dedicaremos más el uno al otro. No es solo el trabajo, papá. Es Beatriz. Siempre se las arregla para algo cuando vamos a hablar. Siempre hay algo más importante». El rostro de Roberto se ensombreció ligeramente. «Julia, Beatriz está intentando construir una vida con nosotros. Se esfuerza mucho para que esta familia funcione. Creo que necesitas darle una oportunidad». Julia sintió un nudo en la garganta. «Le di una oportunidad, papá, pero no le caigo bien. Lo veo en su forma de mirar». «Eso es injusto, Julia. Beatriz te adora. Siempre habla bien de ti. Cuando estás cerca, sí, pero cuando estamos a solas es diferente». Roberto se levantó, cansado. «Hija, entiendo que sea difícil aceptar a otra persona en nuestra vida después de tu madre. Pero Beatriz no está intentando reemplazar a nadie. Ella solo quiere formar parte de nuestra familia». Julia percibió que no serviría de nada insistir. «Está bien, papá. Siento haberte molestado». Salió del estudio con los ojos llorosos. Roberto se quedó allí parado, mirando la puerta cerrada, sintiendo una incomodidad que no podía nombrar. Pero era tarde, estaba cansado y tenía una reunión importante a la mañana siguiente. Guardó aquella conversación en un rincón de su mente y siguió adelante. Lo que Roberto no sabía es que Beatriz había escuchado todo. Estaba al otro lado de la puerta, apoyada en la pared del pasillo, con una sonrisa satisfecha en los labios. Todo estaba saliendo según lo planeado. Beatriz Méndez no era quien decía ser. Su verdadero apellido era Talavera, y ella era prima de Marcelo Talavera, un empresario que Roberto conocía muy bien. 15 años atrás, Roberto y Marcelo eran socios en una constructora de tamaño mediano. Marcelo era impulsivo, quería crecer demasiado rápido, asumir riesgos que Roberto consideraba irresponsables. Cuando Marcelo propuso un gran proyecto en un área de preservación ambiental, falsificando documentos para conseguir las licencias, Roberto se negó a participar. Más que eso, denunció el esquema a los organismos competentes. Marcelo lo perdió todo. Fue multado, procesado. Su nombre quedó manchado en el mercado. La sociedad se disolvió de forma traumática y Marcelo juró venganza. Pero Roberto siguió adelante. Construyó su propia empresa, creció de forma honesta y se convirtió en uno de los nombres más respetados del sector. Marcelo, por otro lado, sufrió años de fracasos, proyectos que no salían del papel, crédito negado, puertas cerradas. La rabia creció como un tumor. Fue entonces cuando Marcelo tuvo una idea. Si no podía destruir a Roberto en los negocios de frente, destruiría su vida personal. Haría que el hombre sintiera en carne propia lo que era perderlo todo. Y para eso necesitaba a alguien infiltrado en la familia. Beatriz, su prima, había sido despedida años atrás de una galería por un malentendido que ella atribuía a una indicación hecha por conocidos de Roberto. El rencor era antiguo pero suficiente. Marcelo la convenció de participar en el plan. Crearon una identidad parcialmente falsa para ella. Borraron rastros de parentesco, construyeron una historia creíble. El objetivo era simple: casarse con Roberto, alejar a su hija, socavar su estabilidad emocional y usar información privilegiada para sabotear los negocios de la constructora. Y Beatriz
estaba cumpliendo su papel con maestría. Doña Celia observaba todo con creciente preocupación. La ama de llaves conocía a Julia desde bebé, había sido quien ayudó a Mariana en los primeros meses de maternidad, quien consoló a la niña cuando la madre enfermó. Veía ahora a la joven retraerse cada vez más, pasando días enteros sin salir de su habitación, rechazando cenas familiares. Intentó hablar con Roberto algunas veces, pero Beatriz siempre aparecía en medio, interrumpía con alguna excusa y luego despedía a doña Celia fríamente. Le pagan para cuidar la casa, no para dar opiniones sobre la vida personal de la familia, dijo Beatriz una mañana, cuando doña Celia intentó mencionar que Julia no estaba bien. La ama de llaves bajó los ojos y volvió al trabajo, pero la angustia seguía creciendo. Don Antonio, el chófer de la familia, también notó los cambios. Trabajaba para los Almagro desde hacía más de 10 años. Conocía los caminos, los horarios, las preferencias de cada uno. Notó que Julia pedía cada vez menos que la llevaran a los sitios. La joven que antes tenía clases de dibujo, encuentros con amigas, paseos por la ciudad, ahora se quedaba confinada en casa. Cuando él preguntaba si necesitaba ir a algún lugar, Beatriz respondía por ella, diciendo que Julia estaba ocupada con sus estudios o no se sentía bien. Un día don Antonio encontró a Julia sola en el jardín trasero de la casa. Estaba sentada en el banco de madera debajo del árbol de jaboticaba, el mismo lugar donde su madre solía sentarse a leer. Los ojos de la joven estaban rojos. «Doña Julia, ¿se encuentra bien?», preguntó él, acercándose con cuidado. Julia se secó el rostro rápidamente. «Sí, don Antonio, solo estaba recordando a mi madre». El chófer se sentó a su lado, respetando el silencio por unos instantes. Su madre era una mujer maravillosa. Le encantaba este árbol de jaboticaba. «Lo sé», decía que cuando comía las frutas de aquí, sentía el sabor de su infancia en el campo. Don Antonio suspiró. «Doña Julia, no soy de meterme donde no me llaman, pero ¿su padre sabe que anda tan triste?». Julia esbozó una sonrisa amarga. «Mi padre ya no se da cuenta de nada, don Antonio. Está ciego». El chófer iba a responder cuando oyó pasos acercándose. Era Beatriz, caminando por el jardín con su impecable vestido blanco y expresión controlada. «Julia, tienes estudios que hacer. No deberías estar perdiendo el tiempo aquí afuera», dijo con una voz suave que no coincidía con su mirada. Julia se levantó sin responder y entró en la casa. Don Antonio también se levantó, pero Beatriz lo detuvo con un gesto. «Antonio, me gustaría que te concentraras en tus funciones, llevar y recoger, mantener el coche limpio. Las conversaciones personales con miembros de la familia no forman parte de tu trabajo». «Con todo respeto, doña Beatriz, conozco a la familia desde hace muchos años. Y yo soy la señora de esta casa ahora. Las cosas han cambiado. Sería bueno que te acostumbraras». Don Antonio tragó la rabia y asintió, alejándose. Pero en ese momento decidió que necesitaba encontrar una forma de ayudar a Julia. Mientras tanto, en las oficinas de Almagro Desarrollos Inmobiliarios, Roberto enfrentaba problemas inexplicables. Proyectos que deberían estar aprobados encontraban obstáculos burocráticos de última hora. Proveedores que siempre habían sido confiables retrasaban las entregas. Documentos importantes desaparecían misteriosamente y reaparecían después, pero no antes de causar trastornos. El ambiente en la empresa estaba tenso y Roberto no entendía lo que estaba sucediendo. Lo que él no sabía es que Marcelo tenía infiltrados entre los empleados. Personas estratégicamente colocadas que saboteaban procesos desde dentro, siempre de forma sutil, nunca dejando rastros obvios. Y Beatriz, en casa, tenía acceso al portátil personal de Roberto, sus contraseñas, sus documentos. Ella le pasaba información valiosa a Marcelo, que usaba cada detalle para planear sus golpes. Una noche, después de un día particularmente frustrante, Roberto llegó a casa exhausto. Beatriz lo esperaba en la sala con una copa de vino y una sonrisa acogedora. «Amor, pareces destrozado. Ven, siéntate aquí».
Le pediré a Celia que prepare tu cena favorita. Roberto se sentó en el sofá, hundiéndose en el tapizado. Todo está saliendo mal en el trabajo, Vía. Cosas que nunca habían pasado antes. Es como si alguien estuviera trabajando en mi contra. Beatriz se sentó a su lado, pasándole la mano por el cabello con falsa ternura. Estás demasiado estresado, trabajando en exceso. Necesitas descansar, delegar más. Siempre he podido con todo. No entiendo qué ha cambiado. Las personas cambian. El mercado cambia. Quizás necesites replantear algunas estrategias. Roberto la miró, buscando consuelo. Beatriz sonrió sosteniendo su mano. ¿Y dónde estaba Julia en ese momento? En el piso de arriba, escuchando todo a través de la rejilla de ventilación de su habitación, sintiendo el corazón encogerse al darse cuenta de que su padre estaba sufriendo y ella no podía ayudar. Aquella misma noche, después de que Roberto se durmiera, Beatriz bajó silenciosamente hasta su estudio. Abrió el portátil, tecleó la contraseña que había memorizado y comenzó a fotografiar documentos con el móvil. Contratos confidenciales, propuestas en negociación, estrategias de licitación. Todo era enviado directamente a Marcelo. Afuera, don Antonio hacía su última ronda antes de irse. Tenía la costumbre de verificar si todas las ventanas estaban cerradas, si los portones estaban con llave. Fue entonces cuando notó la luz encendida en el estudio. Le extrañó, porque Roberto ya estaba durmiendo. Se acercó discretamente y vio a Beatriz a través de la ventana fotografiando documentos. Se le heló la sangre. Don Antonio no era hombre de hacer escándalos, pero sabía reconocer la traición cuando la veía. Retrocedió silenciosamente, volvió a su pequeña habitación en la parte trasera de la propiedad y se quedó pensando qué hacer. No podía simplemente acusar a la esposa del patrón sin pruebas concretas, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. A la mañana siguiente, buscó a doña Celia en la cocina antes de que el resto de la casa despertara. Doña Celia, necesito contarle una cosa, pero tiene que prometerme que, por ahora, quedará entre nosotros. La ama de llaves dejó de preparar el café y lo miró asustada. ¿Qué pasa, Antonio? Él contó lo que había visto la noche anterior. Doña Celia se puso pálida. Dios mío, tenemos que contárselo al doctor Roberto. No podemos ir sin pruebas. Él no lo creerá. Está ciego de pasión por ella. Entonces, ¿qué hacemos? Protegemos a doña Julia y estamos atentos. Juntamos pruebas. Y en el momento justo, se lo mostramos todo a él. Los dos hicieron un pacto silencioso. Pasarían a observar todo, a notar detalles, guardar cualquier indicio que pudiera probar que Beatriz no era quien fingía ser. Mientras tanto, Julia intentaba mantener la rutina. Cursaba el segundo año de arquitectura en la UNAM, siguiendo los pasos de su padre. Era una alumna brillante, pero cada vez más aislada. Sus amigas percibían que estaba diferente, más callada, siempre apurada por volver a casa. Cuando le preguntaban si estaba todo bien, Julia evadía la conversación. Una tarde, después de clase, decidió hacer algo que no hacía desde hacía tiempo. Fue a la oficina de su padre sin avisar. Pensó que quizás en terreno neutral, lejos de Beatriz, conseguiría tener una conversación real con Roberto. Subió hasta el 23º piso, saludó a la secretaria que la conocía desde niña y entró en su despacho. Roberto estaba al teléfono discutiendo algo que parecía serio. Cuando vio a Julia, su rostro se iluminó. Le hizo un gesto para que se sentara y terminó la llamada rápidamente. Julia, qué grata sorpresa. ¿Qué te trae por aquí? La joven se sentó en la silla frente a su escritorio. Solo quería verte, papá. Hace mucho que no hablamos bien. Roberto sintió una punzada de culpa. Lo sé, hija. He estado atascado de trabajo. Pero siéntate. Cuéntame cómo van las clases. Conversaron por unos minutos sobre la facultad, sobre un proyecto que Julia estaba desarrollando, sobre trivialidades que parecían extraordinarias simplemente porque estaban juntos. Roberto se dio cuenta de cuánto había echado de menos aquello. Su móvil sonó. Era Beatriz. «Hola, amor», contestó él. «Roberto, ¿dónde estás?»
Habíamos quedado en almorzar juntos hoy. La voz de ella sonaba dolida. Lo siento, Vía. Lo olvidé por completo. Estoy aquí en la oficina. Julia apareció de sorpresa. Hubo una pausa. Ah, entiendo. Está bien, entonces. Nos vemos en casa. Ella colgó. Roberto se sintió mal por haber olvidado el compromiso. Julia percibió el cambio en su expresión. Papá, ¿puedo irme si tenías algo planeado? No, no, quédate un poco más. Vía lo entiende. Pero el ambiente cambió. La ligereza de la conversación dio paso a una sutil incomodidad. Pocos minutos después, Roberto miró el reloj y dijo que necesitaba ir a una reunión. Julia asintió. Se levantó y salió de allí con la sensación de que, una vez más, Beatriz había logrado interponerse entre ellos incluso a distancia. Cuando Roberto llegó a casa esa noche, Beatriz estaba en la sala con una expresión triste. Él intentó besarla, pero ella desvió el rostro suavemente. ¿Está todo bien?, preguntó él. Beatriz suspiró dramáticamente. Roberto, no quiero ser la persona que se queja, pero estaba esperando este almuerzo. Era importante para mí. Lo sé, amor, lo siento, fue un descuido mío. No es solo eso, es que siento que Julia no nos acepta. Y eso me duele. Roberto se quedó desconcertado. Julia nunca hizo nada contra ti, Vía. No directamente, pero veo la forma en que mira, cómo se las arregla para estar a solas contigo, excluyéndome. Lo intento, Roberto. De verdad lo intento. Pero es difícil construir una relación cuando la otra persona no quiere. Ella empezó a llorar, lágrimas calculadas, perfectas, que Roberto creyó genuinas. Él la abrazó sintiéndose fatal. Hablaré con ella. Lo prometo. Y fue exactamente eso lo que hizo a la mañana siguiente. Llamó a Julia al jardín, el mismo lugar donde don Antonio la había encontrado días antes. Hija, necesito pedirte una cosa. Beatriz está sufriendo. Siente que no aceptas nuestro matrimonio. Julia sintió que el mundo se le venía abajo. Papá, yo nunca hice nada contra ella. No se trata de hacer. Es sobre la forma en que actúas. Sé que es difícil, pero ella es mi esposa ahora. Forma parte de nuestra familia. Necesito que hagas un esfuerzo. Julia miró a su padre sintiendo una enorme distancia entre ellos. Quería gritar, quería contar todo lo que percibía, pero sabía que no serviría de nada. Roberto estaba completamente convencido de que Beatriz era la víctima. Está bien, papá, lo intentaré. Volvió a entrar en la casa con el corazón destrozado. Beatriz la observaba desde la ventana de su habitación con una sonrisa victoriosa que nadie más veía, y así, día tras día, la trampa se fue cerrando. Roberto cada vez más distante de Julia, cada vez más dependiente emocionalmente de Beatriz. La joven cada vez más aislada, sintiendo que había perdido a su padre y no sabía cómo recuperarlo. Doña Celia y don Antonio observando todo, impotentes, esperando el momento justo para actuar. Marcelo, al otro lado de la ciudad, reía solo en su modesto apartamento, siguiendo cada paso del plan a través de los informes de Beatriz. La venganza era más dulce de lo que había imaginado. En breve, Roberto Almagro estaría arruinado. Y esta vez no sería en los negocios. Sería donde más dolía, en la familia. La tormenta se estaba formando. Y nadie, ni siquiera Beatriz, tenía idea de cuán violenta sería cuando finalmente estallara. Los meses siguientes trajeron cambios aún más profundos para la familia Almagro. El otoño mexicano había llegado con sus tardes grises y vientos fríos que parecían reflejar el clima dentro de aquella casa en la colonia Roma. Roberto se sumergía cada vez más en los problemas de la empresa. Llegaba tarde todas las noches, salía temprano todas las mañanas. Julia veía a su padre solo de reojo, conversaciones apresuradas en el pasillo, saludos distantes. Beatriz, por su parte, consolidaba su dominio sobre cada aspecto de aquella residencia. La mansión que antes había sido un hogar acogedor se transformó en algo diferente. Las fotos de Mariana que decoraban la sala fueron gradualmente sustituidas por cuadros abstractos que Beatriz decía ser inversiones en arte contemporáneo. El piano que Mariana tocaba los domingos
fue retirado bajo la justificación de que ocupaba mucho espacio. Pequeños cambios, aparentemente insignificantes, pero que juntos borraban poco a poco la memoria de la primera esposa de Roberto. Y él, demasiado absorto en sus preocupaciones profesionales, no lo percibía. Julia observaba todo en doloroso silencio. Cada objeto que desaparecía se llevaba consigo un pedazo de su madre, un fragmento de su infancia. Intentó protestar una vez, cuando Beatriz mandó donar los libros de recetas manuscritos que Mariana había coleccionado a lo largo de su vida. La discusión fue breve y unilateral. «Julia, esas cosas están ocupando espacio en la despensa. Necesitamos modernizar la cocina», dijo Beatriz con aquella voz suave que escondía acero. «Pero son las recetas de mi madre. Tienen valor sentimental». «Querida, lo entiendo, pero a veces necesitamos dejar el pasado atrás para seguir adelante. Tu padre estuvo de acuerdo conmigo». «¿Le preguntaste a mi padre sobre esto?» Beatriz sonrió. «Claro que le pregunté. Dijo que yo debía hacer lo que considerara mejor para la casa. Era mentira. Roberto jamás había sido consultado, pero Julia no tenía cómo probarlo. Los libros de recetas fueron donados, y otra parte de Mariana se perdió para siempre. Doña Celia presenciaba todo con el corazón partido. Ella misma había ayudado a Mariana a escribir algunas de aquellas recetas, secretos de familia pasados de generación en generación, pero no podía hacer nada más que secarse las lágrimas escondidas y continuar su trabajo en silencio. La ama de llaves, sin embargo, había comenzado a hacer algo que consideraba su misión personal: documentar todo. En un cuaderno viejo que guardaba en el fondo de su cajón, doña Celia anotaba cada cambio sospechoso en la casa, cada conversación extraña que oía, cada momento en que Beatriz trataba a Julia con frialdad cuando Roberto no estaba cerca. Don Antonio hacía lo mismo, usando el bloc de notas donde solía registrar kilometrajes y mantenimientos del coche. Juntos, sin siquiera combinarlo explícitamente, los dos empleados más antiguos de la familia construían un archivo silencioso de la verdad. Mientras tanto, en las oficinas de Almagro Desarrollos Inmobiliarios, la situación empeoraba cada semana. El gran proyecto de la zona sur, un condominio de lujo que sería el buque insignia de la empresa durante los próximos años, enfrentaba problemas inesperados. El terreno, que había sido comprado después de meses de negociación, presentaba irregularidades en la documentación. Alguien impugnaba la propiedad, alegando que había herederos no contemplados en la venta original. «¿Cómo es posible?», Roberto vociferaba durante una reunión con sus abogados. «Hicimos toda la verificación. Contratamos a la mejor empresa de auditoría jurídica de Ciudad de México. Señor Almagro, los documentos estaban en orden cuando hicimos el análisis, pero ahora han surgido nuevos solicitantes con papeles que parecen legítimos», explicó el abogado principal, claramente desconcertado. «¿Parecen legítimos o son legítimos? Aún estamos verificando, pero mientras tanto, el proyecto está paralizado. No podemos iniciar obras con una disputa de propiedad abierta». Roberto se pasó las manos por el rostro, exhausto. Aquel proyecto representaba casi el 40% de la facturación proyectada de la empresa para los próximos 2 años. Una paralización prolongada sería catastrófica. Lo que él no sabía es que aquellos documentos que impugnaban la propiedad eran falsificaciones elaboradas por Marcelo. El antiguo rival había contratado a un abogado inescrupuloso para crear una telaraña burocrática que tardaría meses en deshacerse, y cada mes de retraso le costaría millones a Roberto. Aquella noche llegó a casa más tarde que nunca. Eran casi las 11 de la noche cuando el coche entró en el garaje. Beatriz lo esperaba en la sala, hermosa en un vestido de seda, con 2 copas de vino ya servidas. La escena podría ser romántica, pero Roberto estaba demasiado exhausto para apreciarla. «Necesitas relajarte, amor. Te estás matando a trabajar», dijo ella, acercándose a él con pasos calculados. «Estoy a punto de perder el proyecto más grande de la empresa, Vía. No puedo relajarme». Beatriz lo guió hasta el sofá, masajeó sus hombros tensos. «Quizás sea hora de que consideres vender parte de la empresa, traer socios que puedan
Dividir el peso. ¿Vender? Nunca. Construí todo esto solo. No voy a entregar mi trabajo de décadas a extraños. No extraños, socios estratégicos, personas que pueden inyectar capital y ayudarte a salir de esta crisis. Roberto la miró, desconfiado por primera vez. ¿De dónde sacas esas ideas? Beatriz rió, levemente. Amor, yo escucho, leo, hablo con gente del mercado. Solo quiero ayudarte. Él se relajó de nuevo. Quizás estaba siendo paranoico. Beatriz era inteligente, se interesaba por sus negocios. Era natural que tuviera opiniones. Lo que Roberto no percibía es que Beatriz estaba sembrando semillas. La idea de vender parte de la empresa, de debilitar su posición de control, era exactamente lo que Marcelo quería. El plan era desestabilizar a Roberto emocionalmente, hacer que la empresa vacilara, luego aparecer con una propuesta de sociedad a través de testaferros. Cuando Roberto estuviera lo suficientemente vulnerable, Marcelo lo tomaría todo. En el piso de arriba, Julia estaba despierta, tumbada en la cama, mirando el techo. No podía dormir desde hacía semanas. Las noches eran demasiado largas, demasiado silenciosas. Echaba de menos las conversaciones con su padre antes de dormir, los consejos sobre la facultad, las historias sobre cómo él y Mariana se conocieron. Todo eso pertenecía a un pasado que parecía cada vez más distante. Cogió el móvil y abrió la galería de fotos. Tenía cientos de imágenes de su madre. Mariana sonriendo en el jardín, Mariana abrazada a ella frente al árbol de Navidad, Mariana pintando en la pequeña sala que usaba como estudio. Cada foto era una puñalada de nostalgia. Julia abrazó la almohada y dejó caer las lágrimas en silencio. El sonido de pasos en el pasillo la hizo secarse el rostro rápidamente. Era Beatriz caminando hacia la habitación de ella y Roberto. La madrastra pasó por la puerta de Julia y se detuvo. Por un instante, las dos se miraron a través de la rendija de la puerta entreabierta. Beatriz tenía una expresión indescifrable. Luego siguió andando, y Julia cerró la puerta, atrancándola por dentro. Empezó a hacer eso todas las noches. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Roberto anunció que necesitaría viajar. Una reunión urgente en Guadalajara, intento de resolver los problemas de licencias que se acumulaban. Estaría fuera por 3 días. Julia sintió un nudo en el estómago. 3 días sola con Beatriz. «Papá, ¿puedo ir contigo? Solo perderé algunas clases, luego las recupero». Roberto miró a su hija sorprendido. «Julia, no es un viaje de placer. Estaré todo el tiempo en reuniones». «Lo sé, pero quería pasar tiempo contigo. Hace tanto que no viajamos juntos». Beatriz intervino antes de que Roberto pudiera responder. «Querida, tu padre necesita concentrarse. Este viaje es crucial para la empresa. Que te quedes aquí estudiando ya es una forma de ayudar, no distrayéndolo». Roberto asintió, aceptando la lógica. «Lo siento, hija. Otro día viajamos juntos, lo prometo». Julia bajó los ojos al plato. La comida de repente intragable. «Está bien, papá». Él partió aquella misma tarde. Julia observó desde la ventana de su habitación cómo el coche se alejaba. Se sintió como si estuviera siendo dejada en territorio enemigo. Las primeras 24 horas fueron tranquilas. Beatriz apenas le habló, ocupada con llamadas misteriosas y reuniones que tenía fuera de casa. Julia aprovechó para estudiar. Intentó distraerse con los proyectos de la facultad. Doña Celia preparó su plato favorito para la cena en un gesto silencioso de cariño. Don Antonio preguntó si necesitaba ir a algún lugar, pero Julia prefirió quedarse en casa. Fue en la segunda noche cuando las cosas cambiaron. Julia estaba en su habitación dibujando cuando oyó voces que venían del piso de abajo. Era Beatriz al teléfono, pero el tono era diferente, agresivo, impaciente. La curiosidad venció a la prudencia, y Julia bajó silenciosamente las escaleras, quedándose escondida en el pasillo. «Marcelo, yo estoy haciendo mi parte. El problema es que tú no estás apretando lo suficiente en sus negocios», decía Beatriz, andando de un lado a otro en la sala. Pausa.
Julia contuvo la respiración. No me vengas con excusas. Yo me casé con este hombre, estoy viviendo esta farsa, alejé a su hija. Tú prometiste que en 6 meses él estaría arruinado. Otra pausa. La voz de Beatriz se volvió más baja, más peligrosa. Si no aceleras las cosas, yo me quito. No voy a quedarme en esta situación para siempre, ya hice más de mi parte. Julia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo tenía sentido ahora. Beatriz no amaba a Roberto. Nunca lo amó. Era todo una trampa, una conspiración. ¿Pero conspiración de quién? ¿Quién era Marcelo? Retrocedió silenciosamente, volviendo a su habitación con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Cerró la puerta con llave, se apoyó en ella, intentando procesar lo que acababa de oír. Necesitaba contárselo a su padre. ¿Pero cómo? Él no le creería. Pensaría que era celos, invención, fantasía. Necesitaba pruebas. Julia pasó la noche en vela, planeando. A la mañana siguiente, cuando Beatriz salió para otra de sus reuniones misteriosas, la joven bajó al estudio de su padre. Sabía que era una invasión de privacidad, pero no tenía elección. Empezó a buscar cualquier cosa sospechosa, documentos, anotaciones, cualquier cosa que pudiera conectar a Beatriz con esa tal conspiración. Fue entonces cuando encontró en el fondo de un cajón, que debería estar cerrado con llave, pero no lo estaba, un sobre. Dentro había copias de documentos de la empresa de Roberto, contratos, propuestas, información que definitivamente no debería estar allí. Y también había un papel con un nombre y un número de teléfono. Marcelo Talavera. El apellido la hizo detenerse. Talavera. ¿Dónde había oído ese nombre antes? Buscó en su memoria. Entonces recordó. Años atrás, su padre había mencionado a un antiguo socio, una separación difícil, procesos. El apellido era Talavera. Julia fotografió todo con el móvil, devolvió los papeles exactamente como estaban y salió del estudio. Su corazón latía aceleradamente. Tenía algo, pero no era suficiente. Necesitaba más. Doña Celia la encontró en la cocina bebiendo agua con las manos temblorosas. «Doña Julia, ¿qué ha pasado? Está pálida». Julia miró a la ama de llaves, esa mujer que conocía desde siempre, que había amado a su madre, que la trataba como a una hija. Podía confiar en ella. «Doña Celia, necesito contarle una cosa, pero no puede decírselo a nadie todavía». La ama de llaves se sentó a su lado, preocupada. «Puede hablar, mi hija. Guardaré el secreto». Julia contó todo, la conversación que había oído, los documentos que había encontrado, sus sospechas sobre Beatriz. Doña Celia escuchó todo en creciente silencio, su rostro cada vez más serio. Dios mío, sabía que algo andaba mal con esa mujer. Lo sentía en los huesos. «Usted sabía». «No así, pero veía cosas, la forma en que la trataba cuando su padre no estaba cerca, las llamadas extrañas». Una noche don Antonio la vio fotografiando documentos en el estudio. Julia abrió los ojos de par en par. «¿Y no le contaron a mi padre?» «Lo intentamos, hija, pero ella siempre se las arregla para que no podamos hablar con él. Y sin pruebas su padre no iba a creerlo». «Entonces vamos a juntar. ¿Pruebas?» «Todas las que podamos». Doña Celia asintió. «Tenemos que llamar a don Antonio, él está de nuestro lado». Los tres se reunieron aquella tarde en la pequeña habitación del chófer, en la parte trasera de la propiedad. Era el único lugar donde podían conversar sin riesgo de ser oídos. Don Antonio mostró sus anotaciones, todas las veces que había presenciado comportamientos sospechosos de Beatriz. Doña Celia mostró su propio cuaderno, repleto de observaciones detalladas. Julia mostró las fotos que había tomado. Juntos comenzaron a armar un rompecabezas. No tenían todas las piezas aún, pero sí lo suficiente para ver el contorno de la imagen. Beatriz estaba involucrada en algo contra Roberto. Este Marcelo Talavera era parte central del plan, y el objetivo parecía ser destruir tanto la vida personal como profesional del padre de Julia. «Necesitamos descubrir quién es este Marcelo, qué quiere y cómo podemos probar todo esto a mi padre».
dijo Julia determinada. Conozco a un detective privado, ofreció don Antonio. Trabajé con él hace algunos años cuando mi cuñado tuvo problemas. Es discreto y confiable. Julia lo miró sorprendida. ¿Usted haría eso? Doña Julia, yo trabajo para esta familia desde hace más de 10 años. El doctor Roberto siempre me trató con respeto. Doña Mariana era una santa, y usted es como una hija para mí. Claro que lo haré. Lágrimas brotaron en los ojos de Julia. Era la primera vez en meses que no se sentía completamente sola. Entonces vamos a hacerlo bien. Vamos a investigar, juntar pruebas sólidas y presentarle todo a mi padre de una forma que no pueda negar. Los tres sellaron el acuerdo. Don Antonio llamaría al detective. Doña Celia seguiría observando y anotando todo lo que sucediera dentro de la casa. Julia intentaría descubrir más sobre la relación entre Roberto y Marcelo en el pasado, para entender el motivo de todo aquello. Roberto regresó de Guadalajara 2 días después, más cansado de lo que había partido. Las reuniones no habían rendido los resultados esperados. Los problemas burocráticos persistían, y él comenzaba a sospechar que había algo más detrás de todo aquello. ¿Pero qué? ¿Y quién? Encontró a Beatriz en la sala, como siempre impecable, como siempre acogedora. ¿Cómo fue el viaje?, preguntó ella besándolo. Frustrante. Parece que alguien está boicoteando nuestros procesos desde dentro del gobierno, pero no consigo identificar quién o por qué. Beatriz escondió la sonrisa. ¡Qué absurdo! ¿Quién haría una cosa así? No lo sé, pero lo descubriré. Él subió para ducharse. Julia lo esperaba en el pasillo. «Papá, ¿podemos hablar?» Roberto miró a su hija, notando por primera vez en semanas la expresión en su rostro. Había algo diferente. Determinación. Urgencia. «Claro, hija. Déjame solo darme una ducha y hablamos». «Es importante, papá. Muy importante». Él iba a responder cuando Beatriz apareció en la escalera. «Amor, el agua de la ducha de nuestro baño tiene un problema. Necesitamos llamar a un fontanero urgente». Roberto suspiró. «Julia, déjame resolver esto y dentro de un rato hablamos. ¿De acuerdo?» «Pero papá...» «Dentro de un rato, Julia. Lo prometo». Él desapareció con Beatriz en la habitación. Julia se quedó allí parada, sabiendo que aquella conversación no ocurriría. Beatriz siempre se las arreglaba para posponer, para interrumpir, para sabotear cualquier acercamiento entre padre e hija. Bajó las escaleras despacio, sintiendo el peso de la soledad volver. Pero había una diferencia ahora. Ella no estaba sola de verdad. Tenía a doña Celia, tenía a don Antonio, y pronto tendrían más información. Iba a salvar a su padre, aunque él aún no supiera que necesitaba ser salvado. Aquella misma noche, después de 1950, que todos durmieran, don Antonio se encontró con el detective privado en un bar discreto en la colonia Condesa. El hombre, llamado Rodrigo, tenía unos 50 años, apariencia común, el tipo de persona que pasaba desapercibida en cualquier lugar. Característica perfecta para un investigador. Don Antonio contó todo, mostró las anotaciones, explicó la situación. Rodrigo escuchó en silencio, haciendo preguntas puntuales, anotando nombres y fechas. «Ese Marcelo Talavera, empezaré por él. Voy a investigar su vida, descubrir las conexiones. Si él está detrás de esto, habrá rastros. ¿Cuánto tiempo cree que necesitará?» «Depende de lo cuidadoso que haya sido, pero generalmente 2 o 3 semanas para tener un panorama inicial. No tenemos mucho tiempo, las cosas están empeorando rápido». Rodrigo miró a don Antonio con seriedad. «Entonces aceleraré, pero no puedo garantizar que nos gustará lo que vamos a encontrar. Necesitamos la verdad, no importa cuánto duela». «De acuerdo, empezaré mañana». Mientras tanto, en su apartamento en Polanco, Marcelo Talavera bebía whisky solo, mirando la modesta vista que tenía desde la ventana. Era tan diferente de la vista que Roberto tenía desde lo alto de su edificio en la Reforma. La envidia quemaba como ácido. El teléfono sonó. Era Beatriz. «Tardaste en llamar». «Tenemos un problema», dijo ella con la voz tensa. «Su hija está sospechando de algo.
Ayer estuvo en el estudio revisando las cosas. Marcelo se sentó, alerta. ¿Encontró algo? No lo sé, pero está diferente, más atenta. Y está hablando mucho con los empleados. Eso es un problema. No podemos dejar que una niña lo estropee todo ahora. ¿Qué quieres que haga? Aléjala, mándala a algún lugar, inventa que es un viaje de estudios, un intercambio, cualquier cosa. Solo quítala de en medio antes de que moleste. Beatriz pensó, es arriesgado. Roberto podría desconfiar. O podría sentirse aliviado. Tú misma dijiste que él se siente culpable por la difícil relación con su hija. Si sugieres que necesita nuevas experiencias, un tiempo fuera, él podría aceptar. Pensaré en algo. Y Beatriz, sé rápida. Estamos muy cerca ahora. Unos 2 meses más y su empresa estará tan fragilizada que podremos dar el golpe final. ¿Entendido? Ella colgó. Marcelo volvió a mirar por la ventana, sonriendo. Roberto Almagro iba a pagar por todo. Iba a sentir en carne propia lo que era perder todo lo que amaba, todo lo que había construido. La venganza era lenta, pero sería completa. De vuelta en la mansión, Julia tampoco podía dormir. Miraba el techo pensando en todo lo que había descubierto, en todo lo que aún necesitaba descubrir. Su padre estaba en peligro, la empresa estaba en peligro, y ella, una joven de 18 años, sentía sobre sus hombros el peso de proteger a la familia. Pero no se rendiría. Mariana, su madre, siempre había sido una mujer fuerte. Había enfrentado la enfermedad con dignidad, siempre sonriendo, siempre diciendo que todo saldría bien. Julia necesitaba ser fuerte también, por la memoria de su madre, por el futuro de su padre, por todo lo que aún podrían tener como familia, si lograba exponer la verdad a tiempo. Cogió el móvil y miró de nuevo las fotos de los documentos que había fotografiado. Marcelo Talavera. Ese nombre era la clave de todo. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué le había hecho Roberto en el pasado para despertar tanto odio? ¿Y cómo podría usar eso para desenmascarar a Beatriz? Las respuestas vendrían. Estaba segura de ello. Y cuando vinieran, sería el principio del fin para aquella farsa que había destrozado a su familia. Al otro lado de la pared, en la habitación contigua, Beatriz también estaba despierta. A diferencia de Julia, sin embargo, su rostro no mostraba preocupación. Mostraba satisfacción. Todo estaba saliendo según lo planeado. Roberto estaba cada vez más fragilizado, la empresa tambaleándose, la hija aislada, unos pocos movimientos más y el jaque mate estaría completo. Lo que Beatriz no sabía es que, por primera vez desde que había iniciado aquel juego peligroso, estaba siendo observada. Doña Celia, en la habitación de servicio en la planta baja, también permanecía despierta, anotando en su cuaderno los horarios de las llamadas de Beatriz, los momentos de tensión, los detalles que parecían insignificantes, pero que juntos formaban un patrón. Don Antonio, en su pequeña habitación en la parte trasera, escribía un mensaje a Rodrigo, el detective, pasándole más información que había recordado durante el día. Y Julia, en su habitación, hacía búsquedas silenciosas en Internet, intentando encontrar cualquier cosa sobre Marcelo Talavera, sobre su historia con su padre, sobre conexiones que pudieran revelar la extensión de la conspiración. 3 personas trabajando en secreto, cada una haciendo su parte, unidas por un objetivo común: salvar a Roberto Almagro de un enemigo que él no sabía que tenía, de una traición que ocurría dentro de su propia casa, de una trampa que se cerraba cada día más. La tormenta se acercaba, pero esta vez no encontraría a la familia Almagro completamente desprevenida. Julia, doña Celia y don Antonio estaban construyendo su propio arsenal, y cuando llegara la hora de revelarlo todo, no habría donde Beatriz o Marcelo pudieran esconderse. La guerra silenciosa había comenzado, y solo un lado saldría victorioso. A la mañana siguiente, Julia se despertó determinada. Había dormido solo unas horas, pero la adrenalina del descubrimiento la mantenía alerta. Durante el desayuno, observó a Beatriz con nuevos ojos. La madrastra se comportaba como siempre, sonriente,
atenta con Roberto preguntando sobre sus compromisos del día. Pero ahora Julia veía más allá de la máscara. Veía la falsedad en cada gesto, el cálculo detrás de cada palabra. Roberto parecía especialmente cansado esa mañana. Tenía ojeras y apenas tocó el café. «Amor, ¿no vas a comer nada?», preguntó Beatriz con preocupación ensayada. «No tengo hambre. Tengo una reunión difícil hoy. Los inversores se están poniendo nerviosos con los retrasos en el proyecto. Quizás deberías considerar posponer la reunión. Descansar un poco». «No puedo posponerla. Ya la he pospuesto 2 veces. Si la cancelo de nuevo, perderé su confianza por completo». Julia observaba el intercambio, percibiendo cómo Beatriz siempre sugería cosas que parecían ayudar, pero que en realidad debilitaban la posición de su padre. Posponer reuniones, delegar responsabilidades, considerar nuevos socios. Todo parte del plan para desestabilizarlo. «Papá, ¿puedo ir contigo a la oficina?», preguntó Julia de repente. «Necesito coger unos libros en la biblioteca de la facultad, que queda de camino». Roberto la miró sorprendido. La biblioteca de la UNAM no quedaba exactamente de camino, pero él no tenía energía para discutir. «Claro, hija, salimos en 15 minutos». Beatriz frunció ligeramente el ceño, pero no dijo nada. Julia subió corriendo, a coger sus cosas con el corazón acelerado. Finalmente tendría tiempo a solas con su padre, aunque fuera solo el trayecto en coche. Cuando entraron en el vehículo, con don Antonio al volante, Julia respiró hondo. Necesitaba aprovechar aquella oportunidad. «Papá, ¿cómo van las cosas en la empresa?», preguntó, intentando sonar casual. Roberto suspiró. «Complicadas, hija, muy complicadas. Estamos enfrentando problemas que nunca había enfrentado antes. Es como si alguien estuviera trabajando en nuestra contra». Julia sintió el corazón encogerse. Él estaba empezando a darse cuenta. «¿Tienes alguna sospecha de quién podría estar haciendo esto?». «No. Y eso es lo que más me frustra. Chequeamos a todos los competidores, a todas las empresas que podrían beneficiarse de nuestros problemas. Nada. Es como luchar contra un fantasma. ¿Y si fuera alguien del pasado? ¿Alguien que conociste hace mucho tiempo?». Roberto miró a su hija intrigado. «¿Por qué preguntas eso?». Julia dudó. No podía revelarlo todo todavía, no sin pruebas concretas, pero podía plantar una semilla. «Solo una curiosidad. Siempre me contaste cómo construiste la empresa solo, pero nunca hablaste mucho sobre antes de eso. ¿Tuviste socios en el pasado?». El rostro de Roberto se ensombreció. Julia vio una sombra pasar por sus ojos. «Sí, tuve, hace mucho tiempo, pero no funcionó». «¿Qué pasó?». «Diferencias irreconciliables, hija. Él quería tomar atajos que yo no estaba dispuesto a tomar. Tuvimos que separarnos». «¿Y él quedó bien después de eso?». Roberto se quedó en silencio por un momento. «No, no quedó bien. Pero fue su elección, Julia. Yo no podía comprometer mi ética solo para mantener una sociedad». «¿Cómo se llamaba?». «¿Por qué tanto interés?». «Solo curiosidad. Nunca hablaste de eso antes». Roberto dudó, entonces respondió: «Marcelo. Marcelo Talavera». Julia fingió sorpresa, pero su corazón se disparó. Estaba en lo cierto. «¿Y qué pasó con él?». «Lo perdió todo. Fue procesado, multado. Intentó seguir en el mercado, pero nadie más quiso trabajar con él después del escándalo. Oí decir que está viviendo modestamente, trabajando con pequeños proyectos. ¿Has tenido noticias de él recientemente?». «No, y prefiero así. Fue un capítulo difícil de mi vida que no quiero volver a visitar». El coche se detuvo frente al edificio de Almagro Desarrollos Inmobiliarios. Roberto besó la frente de su hija. «Cuídate, hija. Nos vemos por la noche». Julia bajó del coche y se quedó observando a su padre entrar en el edificio, los hombros encorvados por el peso que cargaba. Don Antonio bajó la ventanilla. «Doña Julia, ¿quiere ir a la biblioteca de verdad?». «No, don Antonio. Quiero ir a casa. Pero no le diga a Beatriz que volví temprano». Él asintió, comprendiendo. Durante el camino de vuelta, Julia contó sobre la conversación con su padre. Don Antonio escuchó atentamente. «Entonces es venganza.
Ese tal Marcelo quiere vengarse del doctor Roberto. Exactamente. Y está usando a Beatriz para eso. ¿Pero por qué ella aceptó? ¿Qué gana con eso? Dinero, probablemente. O quizás ella también tenga sus propios motivos. Cuando llegaron a la mansión, Beatriz había salido. Doña Celia estaba en la cocina preparando el almuerzo. Julia se sentó a la mesa y contó todo lo que había descubierto en la conversación con su padre. Entonces era ese tal Marcelo. Doña Celia negó con la cabeza. Gente mala, niña. Gente que no sabe perdonar. Mi padre no hizo nada malo. Solo no quiso participar en algo deshonesto. Lo sé, mi hija. Pero hay gente que no puede aceptar las consecuencias de sus propias elecciones. Es más fácil culpar a los demás. El teléfono de Julia sonó. Era un mensaje de don Antonio. El detective ya empezó el trabajo. Mandó decir que en una semana debe tener las primeras informaciones. Julia le mostró el mensaje a doña Celia. La ama de llaves sonrió, una sonrisa cansada pero esperanzada. La verdad siempre sale a la luz, doña Julia. Siempre. Espero que venga a tiempo de salvar a mi padre. En los días siguientes, la tensión en la casa aumentó. Beatriz percibía que algo era diferente. Julia la evitaba más que nunca. Pasaba horas encerrada en su habitación o conversando bajito con doña Celia y don Antonio. La madrastra intentó varias veces entablar conversación, descubrir lo que la joven estaba tramando, pero Julia se mantenía evasiva. Roberto, ajeno a todo, se hundía cada vez más en los problemas de la empresa. Otros 2 proveedores habían cancelado contratos sin explicación clara. Uno de los principales arquitectos del equipo pidió la dimisión abruptamente, llevándose consigo proyectos importantes. Era como si la empresa se estuviera desintegrando de dentro hacia afuera. En una noche particularmente difícil, Roberto llegó a casa y fue directo al bar de la sala. Se sirvió una generosa dosis de whisky y la bebió de un solo trago. Beatriz lo observaba desde el sofá. «Amor, eso no va a ayudar. Nada está ayudando, Vía, nada. Es como si todo lo que construí se estuviera volviendo polvo en mis manos». Él se sirvió otra dosis. Beatriz se levantó y le tomó la mano antes de que bebiera. «Roberto, mírame. Necesitas ser fuerte. Esto pasará». «¿Pasará? ¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque eres un hombre brillante. Ya superaste crisis antes. Superarás esta también». Pero las palabras, por más reconfortantes que parecieran, sonaban huecas para Roberto. Por primera vez desde que se casara con Beatriz, sintió una distancia entre ellos, algo indefinible pero presente. Miró a su esposa y se preguntó si realmente la conocía. Julia observaba todo desde el piso de arriba, escondida en la escalera. Veía a su padre desmoronarse, veía a Beatriz interpretando el papel de esposa dedicada. La rabia quemaba en su pecho. Quería bajar corriendo, contarlo todo, exponer la farsa. Pero no podía. Todavía no. Necesitaba las pruebas que Rodrigo estaba reuniendo. 3 días después, don Antonio recibió una llamada. Era el detective. Tenía información. Concertaron un encuentro para esa misma noche, en un café discreto en el barrio de la Merced. Julia insistió en ir con él. Don Antonio intentó disuadirla, pero ella fue irrefutable. Doña Celia se quedaría en la casa, vigilando a Beatriz y manteniendo las apariencias. El café estaba casi vacío cuando llegaron. Rodrigo ya los esperaba en una mesa al fondo, con una carpeta marrón delante de él. Los saludó con un asentimiento y fue directo al grano. «Lo que descubrí no es bonito. Marcelo Talavera no solo lo perdió todo después de la separación con el señor Almagro, desarrolló una obsesión. Aquí tengo documentos que muestran que ha estado monitoreando a Roberto durante años. Abrió la carpeta y esparció fotos, recortes de periódico, anotaciones». Julia sintió un escalofrío. Él sabe todo sobre la vida de su padre. ¿Dónde va? ¿Con quién se reúne? ¿Cuáles son sus proyectos? Es perturbador el nivel de detalle. «¿Y Beatriz?», preguntó Julia. Rodrigo cogió otro conjunto de documentos. «Beatriz Méndez, o mejor dicho, Beatriz Talavera, es prima de Marcelo. Ella cambió su apellido legalmente hace 2 años, poco antes de conocer a su padre.
También borró sus redes sociales antiguas y creó una nueva identidad online. Todo muy bien planeado. Entonces, desde el principio fue una trampa. Desde el principio. El encuentro en el museo no fue coincidencia. Marcelo sabía que Roberto frecuentaba ese tipo de eventos. Posicionó a Beatriz allí. Creó la oportunidad. Don Antonio golpeó la mesa con el puño, haciendo que los otros clientes miraran. Se disculpó con un gesto y bajó la voz. Este desgraciado manipuló todo y necesitamos probarlo. Tengo más. Rodrigo cogió un pendrive. Aquí están los registros de transferencias bancarias de Marcelo a Beatriz, siempre en efectivo, siempre en cantidades que no llaman la atención de las autoridades. Pero sumadas, dan más de 200,000 pesos en los últimos 2 años. Julia cogió el pendrive con manos temblorosas. ¿Esto es suficiente? ¿Es prueba suficiente? Es un comienzo sólido, pero hay más. Conseguí identificar a 3 empleados de la empresa de su padre que tienen conexión con Marcelo. Ellos son los responsables de los sabotajes internos. Tengo conversaciones grabadas, correos electrónicos, todo documentado. ¿Cómo consiguió todo esto tan rápido? Rodrigo sonrió. Digamos que Marcelo no es tan cuidadoso como cree. Él es movido por la rabia, por la sed de venganza. Personas así cometen errores. Y yo soy bueno encontrando errores. Julia sintió una ola de alivio mezclada con rabia. Finalmente tenían lo que necesitaban. ¿Entonces podemos confrontar a mi padre ahora? Pueden. Pero tiene que hacerse bien. Presenten todo de una vez, sin dar oportunidad a Beatriz o Marcelo de retroceder o destruir evidencias. Y consideren involucrar a la policía. Algunas de las cosas que Marcelo hizo pueden ser consideradas crímenes empresariales. Vamos a hacerlo mañana por la noche, decidió Julia. Llamaré a mi padre en casa, lejos de la oficina. Le mostraré todo, y Beatriz estará allí para ver cómo su farsa se desmorona. Don Antonio miró a la joven con admiración. Está siendo muy valiente, doña Julia. Su madre estaría orgullosa. Lágrimas llenaron los ojos de Julia, pero ella las secó rápidamente. Mi madre siempre dijo que la verdad es lo único por lo que vale la pena luchar. Así que eso es lo que voy a hacer. Volvieron a casa tarde por la noche. Beatriz ya estaba durmiendo, o al menos fingía estarlo. Julia fue a su habitación, pero no pudo dormir. Al día siguiente, todo cambiaría. La verdad finalmente sería revelada. El plan de Marcelo sería expuesto. Y su familia, destrozada por mentiras y manipulación, tendría la oportunidad de reconstruirse. Solo un día más. Solo unas horas más de fingimiento. Después, la tormenta que se venía formando finalmente estallaría. Y esta vez, serían Beatriz y Marcelo quienes enfrentarían la furia de todo lo que habían causado. El día amaneció nublado sobre Ciudad de México. Julia se despertó con un nudo en el estómago, mezcla de ansiedad y determinación. Ese sería el día en que la verdad finalmente saldría a la luz. El día en que salvaría a su padre de la trampa que lo envolvía. Se miró en el espejo y vio a alguien diferente de la niña asustada que había sido meses atrás. Veía a una mujer a punto de luchar por su familia. Durante el desayuno observó cada movimiento de Beatriz con renovada atención. La madrastra estaba particularmente alegre, tarareando mientras servía el café de Roberto. Él, por su parte, parecía un poco menos abatido. Había dormido mejor, según comentó. Beatriz sonrió satisfecha, como si aquello fuera mérito suyo. «Amor, pensé que podríamos cenar fuera esta noche. Hace tiempo que no salimos solos nosotros dos», sugirió Beatriz, pasándole la mano por el hombro a Roberto. Julia sintió el corazón acelerarse. No podía dejar que salieran. «Papá, en realidad quería hacer una cena aquí en casa hoy, para nosotros, los 3. Hace tanto tiempo que no tenemos una noche en familia». Roberto miró a su hija, sorprendido. Julia rara vez proponía este tipo de cosas últimamente. «Es una gran idea, hija. Vía, ¿qué tal si dejamos el restaurante para otro día?» Beatriz forzó una sonrisa. «Claro, querida. Qué amabilidad la tuya. Le pediré a Celia que prepare algo especial». «No hace falta». Julia fue rápida.
Yo misma quiero cocinar. Quiero hacer la receta favorita de papá, esa que mamá hacía. El silencio que siguió fue pesado. Roberto tragó saliva, emocionado. Beatriz apretó los labios, incómoda con la mención a Mariana. Sería hermoso, hija. Tu madre hacía el mejor risotto de champiñones de Ciudad de México. Entonces está combinado. 7 en punto. Julia se levantó, besó la frente de su padre y salió de la cocina antes de que Beatriz pudiera protestar. Doña Celia la esperaba en el pasillo, habiendo oído todo. La ama de llaves tomó la mano de la joven. Es la hora, ¿verdad? Es la hora. El día transcurrió lentamente. Julia no conseguía concentrarse en nada. Repasó mentalmente 1000 veces cómo presentaría las pruebas a su padre, cómo le daría la devastadora noticia de que su esposa era una farsa. Don Antonio pasó por la casa 2 veces, bajo pretexto de buscar algo en el coche, pero en realidad para verificar si todo estaba bien. Doña Celia preparó la cocina para que Julia pudiera cocinar, pero ambas sabían que la comida era el menor de los detalles de aquella noche. A las 5 de la tarde, Rodrigo, el detective, apareció discretamente por la entrada trasera. Trajo copias adicionales de todos los documentos, organizados en carpetas separadas, una para que Roberto la viera, otra para guardar como respaldo, una tercera ya preparada para entregar a las autoridades si fuera necesario. Doña Julia, lo que usted va a hacer esta noche requiere valor. Pero es lo correcto. Su padre merece saber la verdad. Julia asintió, cogiendo las carpetas con manos firmes. Lo sé, y no me echaré atrás. Roberto llegó a casa puntualmente a las 6:30. Parecía de mejor humor. Comentó que algunas cosas pendientes en el trabajo se habían resuelto. Beatriz lo recibió con un beso y una sonrisa, pero Julia notó la tensión en los hombros de la madrastra. Ella sabía que algo era diferente, pero no conseguía identificar qué. «Voy a darme una ducha y bajo enseguida», anunció Roberto subiendo las escaleras. Beatriz aprovechó para acercarse a Julia en la cocina. «¿Qué estás tramando?» Julia no apartó los ojos de la estufa. «No sé de qué hablas. Solo estoy preparando una cena para mi familia». «¿Tu familia?» Beatriz soltó una risa seca. «Yo soy parte de esta familia ahora, por si lo habías olvidado». Julia finalmente la miró. «No, Beatriz, tú nunca fuiste parte de esta familia. Eres una intrusa, una mentirosa, y hoy esto se acaba». El rostro de Beatriz palideció. «¿De qué estás hablando?» «Lo descubrirás pronto. Ahora, por favor, sal de mi cocina». Beatriz dio un paso adelante, amenazadora. «No sabes con quién te estás metiendo, niña». Doña Celia apareció en la puerta sosteniendo una sartén. «Doña Beatriz, ¿no oyó?» Doña Julia le pidió que saliera. Por un momento pareció que Beatriz iba a explotar, pero entonces respiró hondo, recompuso la máscara y salió, sus tacones golpeando fuerte el suelo de mármol. A las 7 en punto, los tres estaban sentados a la mesa del comedor. Julia había puesto la mesa con la vajilla que había sido de Mariana, las velas que su madre usaba en ocasiones especiales. Roberto lo notó y sus ojos se humedecieron. Beatriz estaba tensa, los músculos de la mandíbula contraídos. El risotto estaba perfecto. Roberto comió con apetito genuino, elogiando cada bocado. «Heredaste el talento de tu madre, hija. Está idéntico». Beatriz apenas tocó la comida. Julia tampoco podía comer. El momento se acercaba. Cuando terminaron la comida principal, Julia se levantó. «Papá, antes del postre, hay algo que necesito mostrarte. Algo muy importante». Roberto se limpió la boca con la servilleta. «Claro, hija. ¿Qué es?» Julia regresó de la cocina con las carpetas que Rodrigo había preparado. Las puso sobre la mesa. Beatriz se puso blanca como la porcelana. «Papá, lo que voy a contarte será difícil de escuchar, pero necesitas saber la verdad». «Julia, ¿qué es esto?» La voz de Roberto tembló ligeramente. Ella abrió la primera carpeta. «Son pruebas, papá, pruebas de una conspiración contra ti, contra nuestra familia, contra todo lo que construiste». Roberto cogió los primeros documentos. Empezó a leer.
Su rostro fue cambiando a medida que procesaba la información. Confusión, incredulidad, luego shock. ¿Qué es esto? Transferencias bancarias de Marcelo Talavera a... Miró a Beatriz. ¿A ti? Beatriz se levantó bruscamente. Roberto, puedo explicarlo. ¿Puedes? Julia también se levantó. ¿Puedes explicar por qué cambiaste tu apellido de Talavera a Méndez? ¿Por qué borraste tu identidad antigua? ¿Por qué recibiste más de 200,000 pesos del hombre que odia a mi padre? Beatriz miró hacia la puerta, considerando huir. Pero don Antonio había aparecido en la entrada de la sala, bloqueando la salida. Doña Celia también estaba allí, testigo silenciosa. Roberto seguía leyendo, hoja tras hoja, las conversaciones interceptadas, las transferencias, los registros de vigilancia, el plan detallado para destruirlo. Cuando llegó a las fotos de Beatriz fotografiando documentos en su estudio, sus manos comenzaron a temblar. Estabas en mi casa, durmiendo en mi cama, y todo el tiempo me estabas traicionando. Su voz era baja, controlada, pero cargada de un dolor profundo. Roberto, no entiendes. Beatriz intentó acercarse, pero él retraudió. No me toques, no te atrevas a tocarme. Fue entonces cuando la máscara de Beatriz finalmente cayó. Su rostro se contorsionó de rabia. ¿Quieres entender? Está bien, te lo explicaré. Tú destruiste la vida de Marcelo. Él lo perdió todo por tu culpa. Tu ética perfecta, tu sentido de justicia. Te crees tan superior, tan correcto. Pero fuiste tú quien lo denunció, quien acabó con él. Él estaba cometiendo fraude, Beatriz, poniendo a personas en riesgo. Yo tenía la obligación de denunciar. Tú tenías la obligación de proteger a tu socio, pero preferiste ser el héroe. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes sabiendo que tu propia esposa estaba trabajando para destruirte? Roberto la miró como si viera a una extraña. Julia se acercó a su padre. Le puso la mano en el hombro. Él la sostuvo con fuerza, como si ella fuera lo único real en ese momento. «Sal de mi casa», dijo, con la voz firme a pesar del dolor. «Sal ahora». Beatriz soltó una risa amarga. «Con gusto. Este lugar siempre ha sido una tumba, lleno de fantasmas de una mujer muerta y recuerdos patéticos». Miró a Julia con desprecio. «¿Y tú, niña idiota, creíste que ibas a salvar a tu padre? Él ya está destruido. Su empresa está quebrando. Los inversores se están yendo. En pocos meses no quedará nada». «Te equivocas». Julia abrió otra carpeta. «Estas son copias de todas las pruebas que ya fueron entregadas a las autoridades empresariales, a la policía financiera. Marcelo Talavera será investigado. Los empleados infiltrados ya fueron identificados. Y tú, Beatriz, responderás por todo lo que hiciste. Esto es ridículo. Ustedes no tienen nada». Don Antonio dio un paso. «Adelante». «De hecho, sí tenemos. Y no fue solo doña Julia. Yo la vi a usted fotografiando documentos. Anoté fechas, horarios. Doña Celia tiene un cuaderno entero con sus llamadas sospechosas, sus mentiras, la forma en que trataba a doña Julia. Y el detective privado que contratamos tiene evidencias suficientes para probar conspiración, sabotaje empresarial y apropiación indebida». Beatriz miró a su alrededor, percibiendo que estaba acorralada. Su teléfono sonó. Era Marcelo. Ella contestó, la voz alterada. «Ellos saben de todo». La voz de Marcelo al otro lado era audible para todos. «¿Cómo que saben?» «La hija de él. Lo descubrió, tiene pruebas. Ya las entregaron a la policía». Hubo un silencio. Luego una palabrota. «Desaparece de ahí. Sal ahora». Beatriz colgó. Miró una última vez a Roberto. «No valías todo esto. Nunca valiste». Ella cogió su bolso y caminó hasta la puerta. Se giró una última vez. «Me voy. Pero que sepas esto. Marcelo no se detendrá. Él todavía tiene contactos. Todavía tiene poder. Esto no ha terminado». «Sí, ha terminado». Roberto finalmente habló, con la voz cansada pero firme. «Y cuando la justicia termine con ustedes, espero no volver a escuchar esos nombres». Beatriz
salió dando un portazo. El sonido resonó por la casa como un trueno. Durante largos segundos nadie se movió. Entonces Roberto se desplomó en la silla, con el rostro entre las manos. Julia se arrodilló a su lado, abrazándolo. «Papá, lo siento mucho. Siento mucho que hayas pasado por esto». Roberto levantó el rostro con los ojos rojos. «Me salvaste, hija. Tú y estas personas maravillosas». Miró a doña Celia y don Antonio. «¿Cómo puedo agradecerles?» Doña Celia se secó sus propias lágrimas. «No necesita agradecer, doctor Roberto. Esta siempre fue nuestra familia, y la familia cuida el uno del otro». Don Antonio asintió. «Doña Mariana nos enseñó eso, y doña Julia siguió el ejemplo de su madre». Roberto atrajo a su hija a un abrazo apretado. «Perdona a tu padre, Julia. Perdona por haber estado tan ciego, por haber dejado que esa mujer entrara en nuestras vidas, por haberme alejado de ti». Julia lloraba en sus hombros. «No hay nada que perdonar, papá. Tú estabas sufriendo, estabas vulnerable. Ellos se aprovecharon de eso. Debí haberte escuchado, debí haberme dado cuenta. Lo importante es que ahora la verdad salió a la luz. Ahora podemos reconstruir». Se quedaron abrazados por mucho tiempo, mientras doña Celia y don Antonio, discretamente, comenzaban a recoger la mesa, dándoles privacidad. En los días siguientes todo sucedió rápidamente. Roberto reunió a su equipo jurídico y presentó todas las pruebas. Los 3 empleados infiltrados fueron despedidos y procesados. Las autoridades abrieron una investigación formal contra Marcelo Talavera por sabotaje empresarial, conspiración y fraude. Beatriz fue localizada intentando embarcar hacia el extranjero y fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sus bienes fueron bloqueados. Marcelo, desesperado, intentó destruir evidencias, pero era demasiado tarde. Rodrigo había sido meticuloso. Cada conversación, cada transacción, cada movimiento estaba documentado. La red, que Marcelo había tejido durante años para destruir a Roberto, se convirtió en la propia trampa que lo atrapó. Los medios especializados cubrieron el caso. El nombre de Roberto, que estaba siendo manchado por los problemas de la empresa, fue limpiado cuando la verdad salió a la luz. Los inversores regresaron, los proveedores reanudaron contratos. El proyecto de la zona sur fue desbloqueado cuando se probó que la impugnación de propiedad era fraudulenta. Almagro. Desarrollos Inmobiliarios comenzó a recuperarse, pero más importante que la recuperación de la empresa fue la recuperación de la familia. Roberto y Julia comenzaron a reconstruir su relación. Establecieron rituales, desayunar juntos todos los días independientemente de la agenda, cenas en casa al menos 3 veces por semana, los domingos, caminatas en el bosque de Chapultepec, conversando sobre todo y nada, recuperando el tiempo perdido. Roberto también tomó una decisión importante. Redujo su carga de trabajo, delegó más responsabilidades. Se dio cuenta de que casi había perdido lo único que realmente importaba: su hija. No cometería ese error nuevamente. Una tarde, 2 meses después de la revelación, padre e hija estaban en el jardín trasero. Roberto había mandado plantar nuevas flores, pero mantuvo el árbol de jaboticaba intacto, aquel símbolo de Mariana que Beatriz había intentado borrar. Julia estaba dibujando, algo que no hacía desde hacía meses. Roberto se sentó a su lado, observando el dibujo tomar forma. Era la casa de ellos, pero diferente, más colorida, con todas las ventanas abiertas, con luz. «Está hermoso, hija. Es como veo nuestro futuro, papá, abierto, iluminado, sin más sombras». Roberto le pasó el brazo por los hombros. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti, de la mujer fuerte y valiente en que te convertiste. Solo hice lo que ella habría hecho, luché por nuestra familia». Se quedaron en silencio por un momento, escuchando a los pájaros, sintiendo el suave viento de la tarde mexicana. Doña Celia apareció en la puerta con una jarra de limonada y vasos. Don Antonio estaba lavando el coche, silbando una canción alegre. La casa, que por tanto tiempo había sido escenario de mentiras y manipulaciones,
volvía a ser un hogar. «Papá, ¿puedo preguntarte una cosa?» Julia rompió el silencio. «Claro, hija, cualquier cosa. ¿Puedes perdonar? No a Beatriz o a Marcelo, sino a ti mismo, por haber creído en ellos». Roberto pensó por un largo momento. «Lo estoy intentando. Todos los días. Lo estoy intentando. Pero es difícil, Julia. Es difícil aceptar que fui tan engañado, que te puse en riesgo, que casi lo pierdo todo. No perdiste, papá. Nosotros seguimos aquí, juntos, y eso es lo que importa». Él besó la parte superior de su cabeza. «¿Cuándo te volviste tan sabia?» Julia sonrió. «Aprendí de la mejor maestra. Mamá siempre decía que errar es humano, que lo importante no es nunca caer, sino tener el valor de levantarse». Ella decía eso. Roberto suspiró. «La echo de menos todos los días». «Yo también, pero creo que ella estaría feliz de vernos así, juntos de nuevo, fuertes de nuevo». «Estoy seguro de que sí». Las semanas se transformaron en meses. El proceso legal contra Marcelo y Beatriz avanzaba. Las pruebas eran incontestables. Ellos enfrentarían consecuencias serias, tanto en la esfera criminal como civil. Roberto no sentía satisfacción con eso, solo un cansancio profundo. La venganza no le interesaba. La justicia sí, pero la venganza no. Julia volvió a florecer. Sus amigas de la facultad notaron el cambio. Estaba más ligera, más presente. Incluso empezó a salir más, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Había un chico en la carrera de arquitectura, Lucas, que mostraba interés. Julia aún no estaba lista para una relación, pero por primera vez en mucho tiempo conseguía imaginar un futuro con posibilidades románticas. Roberto también lidiaba con sus heridas. Comenzó terapia, algo a lo que se había resistido durante años. La terapeuta lo ayudaba a procesar no solo la traición de Beatriz, sino también el luto nunca completamente resuelto por Mariana. Él necesitaba aprender a vivir de nuevo, no solo a sobrevivir. Un día, casi 6 meses después de la revelación, llegó una carta. Era de Beatriz, de la prisión donde esperaba juicio. Roberto pensó en tirarla, sin leer, pero Julia sugirió que la abriera. «Necesitaba un cierre», dijo ella. Él estuvo de acuerdo. La carta era sorprendentemente corta y por primera vez parecía genuina. Beatriz no pedía perdón, no se disculpaba, pero reconocía que había sido consumida por la rabia y la ambición, que Marcelo la había manipulado tanto como ella había manipulado a Roberto, que mirando hacia atrás, percibía que había destruido su propia vida en el intento de destruir la de él. Terminaba diciendo que él había tenido razón al denunciar a Marcelo años atrás, que algunas decisiones, por más difíciles, son necesarias. Roberto leyó la carta 3 veces. Luego la dobló y la guardó. No respondería, no había nada que decir, pero de alguna manera, aquel pequeño reconocimiento de responsabilidad por parte de Beatriz trajo un tipo diferente de cierre. La vida siguió. Almagro Desarrollos Inmobiliarios no solo se recuperó, sino que prosperó. Roberto implementó nuevas políticas de seguridad, auditorías regulares, protocolos que impedirían infiltraciones futuras. La empresa se convirtió en ejemplo de ética y transparencia en el sector. Julia se graduó con honores en arquitectura. Roberto estaba en la primera fila de la graduación, aplaudiendo de pie cuando ella recibió el diploma. Doña Celia y don Antonio también estaban allí, orgullosos como si ella fuera su hija. En cierto sentido, lo era. Después de la ceremonia, hubo una fiesta en la casa. No la mansión de la colonia Roma, que Roberto había decidido vender, con todas las malas memorias que cargaba, sino una casa nueva, más pequeña, más acogedora, en un barrio arbolado, un reinicio literal. La fiesta estaba animada. Amigos de Julia, colegas de trabajo de Roberto, vecinos nuevos. Era ruidosa, caótica, llena de vida, exactamente lo opuesto de las cenas silenciosas y tensas de la era Beatriz. En cierto momento de la noche, Roberto se encontró en el balcón mirando las estrellas. Julia vino a unirse a él, todavía usando el birrete de la graduación. «¿Pensando en mamá?», preguntó ella.
Siempre pienso en ella, pero hoy especialmente. Le habría encantado estar aquí. Sé que está, papá, a su manera. Roberto abrazó a su hija. Julia, nunca te agradecí apropiadamente por todo lo que hiciste, por salvarme, por salvar a nuestra familia. Tú harías lo mismo por mí. Lo haría, sin dudar, pero espero no tener que hacerlo nunca. Espero que de aquí en adelante nuestra vida sea pacífica y llena de alegría. Julia sonrió. Aburrida también. A veces la vida necesita ser un poco aburrida, ¿sabes? Sin drama, sin conspiraciones, solo normal. Normal suena perfecto. Se quedaron allí, padre e hija, bajo el cielo estrellado de Ciudad de México, sabiendo que habían atravesado la tormenta y salido más fuertes del otro lado. Habían perdido tiempo, sufrido dolor, enfrentado traición, pero al final el amor y la verdad prevalecieron. Dentro de la casa, doña Celia y don Antonio brindaban discretamente con champán, felices por haber sido parte de aquella victoria. Lucas, el chico de la facultad, conversaba animadamente con Julia sobre planes futuros, proyectos que querían desarrollar juntos. Roberto observaba de lejos, sonriendo. La vida continuaría. Habría nuevos desafíos, nuevas alegrías, nuevos comienzos. Pero una cosa era segura. La familia Almagro había aprendido lecciones preciosas sobre vigilancia y confianza, sobre perdón y justicia, sobre la importancia de no dejar que el luto o la soledad abran puertas a personas equivocadas, y por encima de todo, habían aprendido que familia no es solo sangre, es lealtad, es coraje, es estar presente en los momentos más difíciles. Doña Celia y don Antonio lo probaron. Julia lo probó. Y ahora, finalmente, Roberto lo entendía. Completamente. El futuro se abría ante ellos, lleno de posibilidades. Almagro, Desarrollos Inmobiliarios, planeaba nuevos proyectos, ahora con Julia, formando parte del equipo como arquitecta junior. Roberto había comenzado a salir de nuevo, pero esta vez con cautela y sin prisa. Había conocido a una viuda en su grupo de terapia, una mujer amable que entendía el dolor y la reconstrucción. No había promesas aún, solo la posibilidad de compañía. Julia y Lucas estaban cada vez más unidos. No era oficial todavía, pero había algo floreciendo allí, algo saludable y honesto. Julia había aprendido a reconocer la sinceridad. Las cicatrices de la época de Beatriz la hicieron más cautelosa, pero también más sabia. Una mañana de domingo, casi un año después de la revelación, Roberto se despertó temprano y fue a la cocina. Encontró a Julia ya allí, preparando café de la manera en que Mariana solía hacerlo. Ella sonrió al verlo. «Buenos días, papá, el café está casi listo». «Buenos días, hija». Él se sentó a la mesa. «Sabes, me desperté pensando en algo hoy». «¿En qué?» «En lo extraña que es la vida. Hace un año estaba en el fondo del abismo, creyendo que lo había perdido, todo. Y mira dónde estamos ahora, reconstruyendo». Julia sirvió el café. «Es lo que hacemos, ¿no? Reconstruir. Tu madre solía decir eso, que no importa cuántas veces te caes, importa cuántas veces te levantas. Y nosotros nos levantamos, papá, juntos». Tomaron café en un silencio confortable, escuchando a los pájaros afuera, el sonido distante del tráfico de la ciudad despertando. Era una escena simple, común, ordinaria, y era exactamente por eso que era perfecta. Más tarde ese día, Roberto hizo algo que venía planeando desde hacía semanas. Llevó a Julia a un terreno en la zona oeste de Ciudad de México. Un lugar hermoso, con árboles antiguos y una vista privilegiada. «¿Qué te parece?», preguntó él. Julia miró a su alrededor confusa. «Es hermoso. ¿Pero qué estamos haciendo aquí?». «Este será nuestro próximo proyecto». «Nuestro, Julia. Tuyo y mío. Un edificio residencial pequeño, enfocado en sostenibilidad y comunidad. Quiero que tú lideres el diseño arquitectónico». Julia se quedó sin palabras. «Papá, yo acabo de graduarme. No tengo experiencia suficiente para liderar un proyecto entero. Tú tienes algo mejor que experiencia. Tienes visión.
tienes pasión y tienes el valor de hacer las cosas correctas, incluso cuando es difícil. Si eso no califica a alguien para liderar, no sé qué califica. Lágrimas llenaron los ojos de Julia. Gracias, papá, por confiar en mí. Debí haber confiado antes, pero estoy confiando ahora, y vamos a construir algo hermoso, algo que honre a tu madre, algo que sea nuestro legado juntos. Se abrazaron, allí en medio de aquel terreno que en breve sería transformado en algo nuevo y hermoso, un símbolo de todo lo que habían superado, un testimonio de resiliencia y reinicio. Los meses pasaron, el proyecto avanzó. Julia se reveló como una arquitecta talentosa, aportando ideas innovadoras y sostenibles. Roberto trabajaba a su lado, no más el empresario solitario y sobrecargado, sino un padre y mentor orgulloso. Marcelo y Beatriz fueron juzgados y condenados. Penas de prisión, multas pesadas, prohibición de actuar en ciertos sectores. La justicia fue hecha. Roberto no asistió al juicio. No lo necesitaba. Aquel capítulo estaba cerrado. Y entonces, en una tarde cálida de enero, casi 2 años después del inicio de toda aquella prueba, el edificio fue inaugurado. No era el proyecto más grande de Almagro Desarrollos Inmobiliarios. No era el más lucrativo, pero era el más significativo. Roberto y Julia cortaron la cinta juntos. Doña Celia y don Antonio estaban en primera fila aplaudiendo. Lucas estaba al lado de Julia, ahora oficialmente su novio. La nueva compañera de Roberto, Elena, sostenía su mano discretamente. Amigos, colegas, vecinos, todos celebraban. Y en una placa discreta en la entrada del edificio estaba escrito: Residencial Mariana, en memoria de quien nos enseñó que el amor verdadero construye, no destruye. Julia lloró al ver el homenaje. Roberto la abrazó, también emocionado. Ella merecería estar aquí. Ella está, papá, en cada ladrillo, en cada ventana, en cada espacio que creamos para que las familias vivan y sean felices. Ella está. La noche cayó sobre Ciudad de México. Las luces de la ciudad se encendieron, millones de historias sucediendo simultáneamente, y en la historia de los Almagro, finalmente, había paz, había alegría, había futuro. Julia miró a su padre, a Lucas, a doña Celia y don Antonio, a todos los que la apoyaron. Pensó en su madre, en el camino que había recorrido, en las lecciones aprendidas de la manera más difícil. Aquella noche de inauguración marcó no solo el fin de un proyecto, sino el inicio de una nueva era para todos ellos. Roberto se dio cuenta de que construir edificios era importante, pero construir relaciones humanas genuinas era esencial. Julia aprendió que ser fuerte no significa nunca tener miedo, sino tener el valor de actuar a pesar del miedo. Doña Celia y don Antonio entendieron que años de servicio leal no eran solo trabajo, sino amor transformado en acción diaria. En los meses que siguieron, la vida de la familia Almagro continuó transformándose. Roberto comenzó a hacer trabajo voluntario, ayudando a jóvenes emprendedores que enfrentaban dificultades en el mercado. Encontró propósito no solo en construir edificios, sino en construir oportunidades. Julia desarrolló un programa de pasantías en Almagro Desarrollos Inmobiliarios, específicamente para estudiantes de comunidades desfavorecidas, ofreciendo becas y mentorías. Lucas se unió a la iniciativa, aportando su propia visión y entusiasmo. Doña Celia, que siempre había sido parte esencial de aquella familia, finalmente recibió el reconocimiento que merecía. Roberto la promovió de ama de llaves a gerente de la casa, con un salario acorde y todos los beneficios. Ella protestó inicialmente, diciendo que solo cumplía con su deber, pero Roberto insistió. Usted salvó a mi familia, Celia. Esto va mucho más allá del deber. Don Antonio también recibió un aumento y pasó a ser responsable no solo del transporte, sino de la seguridad general de la propiedad, con autonomía para contratar ayuda cuando fuera necesario. La nueva compañera de Roberto, Elena, se integró a la familia de forma natural y respetuosa. Ella nunca intentó ser Mariana, ni reemplazar a la madre de Julia. Simplemente ofreció amistad genuina, tanto a Roberto como a Julia.
Las dos mujeres desarrollaron una relación de afecto mutuo, conversando sobre arte, arquitectura y vida. Elena tenía hijos adultos de su matrimonio anterior, y todos se reunían frecuentemente para cenas ruidosas y alegres que llenaban la casa de risas. Julia y Lucas oficializaron su noviazgo durante un viaje a San Miguel de Allende, donde pasaron un fin de semana explorando la ciudad histórica y soñando con proyectos futuros. Él le pidió que fuera su novia en una playa desierta al atardecer, de forma sencilla y sincera. Julia dijo que sí, sintiendo por primera vez en años que podía confiar completamente en alguien fuera de la familia. El proyecto del Residencial Mariana fue un éxito no solo financiero, sino también social. Las familias que allí se instalaron crearon una comunidad vibrante, exactamente como Roberto y Julia habían imaginado. Huertos comunitarios, áreas de convivencia, programas de reciclaje e integración. El edificio se convirtió en modelo para otros proyectos de la empresa. Roberto, en una entrevista para una revista de arquitectura, fue cuestionado sobre lo que había aprendido con todo lo que había pasado. Él pensó por un momento antes de responder. Aprendí que el éxito no se mide en metros cuadrados construidos o ceros en la cuenta bancaria. El éxito es dormir en paz, sabiendo que las personas que amas están bien. Es tener la conciencia tranquila. Es poder mirarse al espejo y reconocer a quien ves. Aprendí esto de la peor forma posible, pero lo aprendí. Julia, leyendo la entrevista más tarde, sintió orgullo de su padre. Él se había transformado. Ya no era el empresario obsesivo y distante. Era un hombre completo, que entendía las prioridades, que valoraba las relaciones, que no tenía miedo de ser vulnerable. Una noche, casi 3 años después de todo el episodio con Beatriz, la familia estaba reunida para cenar. Roberto, Julia, Lucas, Elena, doña Celia, don Antonio e incluso Rodrigo, el detective que se había convertido en amigo de la familia. La mesa estaba abundante, la conversación animada. Roberto se levantó para hacer un brindis. Quiero agradecerles a todos ustedes. Cada persona en esta mesa tuvo un papel fundamental en traerme de vuelta a la vida. Julia, mi hija valiente, tú me salvaste cuando ni siquiera sabía que necesitaba ser salvado. Elena, tú me enseñaste que es posible empezar de nuevo sin olvidar el pasado. Celia y Antonio, ustedes son la columna vertebral de esta familia. Lucas, bienvenido al caos organizado que somos. Y Rodrigo, tú nos diste las herramientas para luchar. Estoy agradecido a todos ustedes. Julia se levantó también. Y yo quiero agradecerles a ustedes que me enseñaron que la familia no es solo quien comparte nuestra sangre, es quien comparte nuestro corazón, nuestra lucha, nuestra victoria. Mamá siempre decía que solos somos fuertes, pero juntos somos invencibles. Ella tenía razón. Todos brindaron, lágrimas y sonrisas mezclándose. Era un momento perfecto. No porque no habría más desafíos, sino porque ahora ellos sabían que podían enfrentar cualquier cosa juntos. Pero sobre todo, Julia pensó en una cosa, que vale la pena luchar. Que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira. Que la familia es el bien más precioso que tenemos, y que siempre, siempre vale la pena empezar de nuevo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Roberto y Julia haya tocado su corazón. Si usted se emocionó con el valor de esta joven que luchó por su familia, con la fuerza de un padre que aprendió a ver de nuevo, y con la lealtad de personas sencillas pero nobles como doña Celia y don Antonio, deje su me gusta, suscríbase al canal y cuéntenos en los comentarios lo que más le marcó en esta jornada. Esta historia nos recuerda que incluso en las horas más oscuras, cuando la traición parece haber vencido, la verdad siempre encuentra su camino. Y que el amor verdadero, ya sea de padre a hija o de una familia que se elige, es la fuerza más poderosa del mundo. Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana, historias de superación, de nuevos comienzos y de victorias conquistadas con coraje. Le esperamos en el próximo episodio, con otra narrativa que moverá sus emociones
y le hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida.